Muy buenas tardes para todos. Nos conectamos nuevamente emitiendo desde la ciudad de Honda, desde nuestro Centro Cultural del Banco de la República, en esta ciudad que está a 226 metros sobre el nivel del mar. 14 de diciembre, 4:01, una temperatura fuerte, este sol ya de diciembre, unos 34 grados centígrados hace aquí en la ciudad de Honda, a orillas del río Magdalena, en el norte del departamento del Tolima. Para los que no se ubican muy bien espacialmente, estamos en frontera con Cundinamarca. Del otro lado del puente Luis Ignacio Andrade está el corregimiento de Puerto Bogotá, que depende del municipio de Guaduas. Y estamos en frontera también con el departamento de Caldas, cruzando el río Guarinón, Guarinocito. Ahí estamos, camino a La Dorada, así que estamos al norte del Tolima, a orillas del río Magdalena. Y desde aquí quisimos convocar a este espacio de conversación, aunque ya la presencialidad ha vuelto en nuestras sedes, en nuestros centros culturales. Ya tenemos abierto al público para la consulta y charlas y conferencias. Se dice, hay un dicho que está recurrentemente y es que la virtualidad llegó para quedarse y eso es cierto. La posibilidad de tener estos espacios de conversación, de estos encuentros a través de plataformas digitales, pues seguramente se va a seguir dando. Y nosotros tenemos este privilegio hoy de convocar esta conversación virtual sobre cocinas tradicionales en épocas decembrinas. Estamos en la mitad de diciembre, ya se empiezan a sacar los ingredientes, se empiezan a desempolvarse las recetas de la abuela, de la bisabuela, de cómo hacía la mamá la natilla, los buñuelos, en fin, empieza esta temporada de cocina y quisimos invitar a dos grandes investigadores de las cocinas tradicionales colombianas, a quienes les agradezco por haber aceptado esta maravillosa invitación. Y hoy nos vamos a deleitar y creo que el concepto es el preciso, deleitarnos para poder conocer las cocinas decembrinas y particularmente del sur del país. No solamente vamos a mencionar cocinas del Tolima, sino cocinas tradicionales decembrinas en otros lugares también para poder aprender de esos sabores, saberes, de esos conocimientos que vienen de casa y que nos alegran tanto. Yo creo que la cocina y diciembre es uno de los meses donde estos saberes salen a flote nuevamente y vuelven a deleitarnos en este encuentro de familia que es esta época de diciembre. Y también pues estamos ya terminando nuestras actividades de talleres y conferencias, así que por muy complacidos también con este año complejo, que ha sido difícil igual, la pandemia no se resuelve del todo. Estamos en una suerte de semipresencialidad, presencialidad ahí todavía muy limitada, pero seguimos avanzando con nuestras actividades. Yo voy a hacer una pequeña pues, presentación de por qué estamos metidos en estos temas de las cocinas tradicionales. Una de nuestras tareas como Banco de la República, que además fue ratificada por la Constitución del 91, es la preservación, promoción del patrimonio cultural de nuestro país. Y ese patrimonio cultural, pues, está formado por distintos ámbitos y uno de ellos, por supuesto, son los saberes tradicionales, la cocina, las cocinas tradicionales. Y por eso desde donde hemos querido también, al igual que otras sedes del Banco de la República, generar esos espacios de discusión. Es muy importante para nuestra región, sobre todo porque Honda en el imaginario, además del calor y de los puentes, pues está el viudo de pescado, ¿no? Es como un referente permanente. A Honda lo asocian con la subienda, lo asocian con ese tipo de cocina. Entonces, importante que desde aquí retomemos esos saberes. Muchos de ellos se están perdiendo, ya no encuentra uno casi a la señora especialista en la lechona, como se hacía, lechona sin arroz, ¿no? Hay una discusión ahí entre el arroz, el no arroz, en fin, eso es una discusión que sigue puesta sobre la mesa. Sé que el maestro Higuera tiene ahí una postura frente al tema, ya después nos contará sobre eso. No quiero empezar a generar debate todavía, pero bueno, acá en Honda la lechona es sin arroz, los tamales, el viudo. De hecho, les comentaba yo aquí por fuera de la charla que el Carnaval de la Subienda que se hace en el primer trimestre del año, uno de los espacios más bonitos de este carnaval es el concurso del viudo enterrado, que es una manera y un método de cocinar los peces, pero con un hueco en la tierra que se a orillas, el fuego va por encima y bueno, es toda una preparación maravillosa. Y hoy queremos justamente pues, compartir conocimientos con estos dos grandes investigadores que han aceptado esta invitación y que estamos muy contentos de que estén aquí, así sea en la virtualidad. Nos estábamos comprometiendo también por fuera de cámaras de que ojalá puedan estar con nosotros en el 2022 aquí en la presencialidad.
y podamos recorrer estas calles hondanas y comer de las comidas tradicionales. Voy a hacer una pequeña intervención, una presentación de ellos. Carlos Enrique Toto Sánchez Ramos, nacido en Bogotá, es investigador en patrimonio cultural inmaterial con énfasis en culturas gastronómicas regionales, tradiciones artesanales y artes populares. Es administrador de empresas turísticas en UNIMPAO con una especialización en gestión del patrimonio cultural inmaterial de la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina y ha desarrollado distintas actividades de investigación y documentación con comunidades creativas en diferentes regiones del país, especialmente relacionadas con la antropología de la alimentación y las manifestaciones culturales en torno al comer. Es coautor de Paseo de Olla, Recetas de las Cocinas Regionales de Colombia, un libro que hace parte de la Biblioteca Básica de Cocinas Tradicionales de Colombia, que publicó el Ministerio de Cultura en el 2013, y que esta biblioteca además pues fue acompañada de una política pública sobre cocinas tradicionales, y creo que pues esto ha hecho que cada año a partir de ese momento del 2013 hasta acá el tema de las cocinas tradicionales esté cada vez más presente. Igualmente, Carlos Enrique Toto, como lo dicen más cariñosamente los cercanos, Sánchez Ramos, es docente de la Cátedra de la Universidad de La Sabana y es maestro de la Fundación de la Escuela Taller de Bogotá. Ha trabajado igualmente impartiendo formación en la Universidad Nacional de Colombia, en Uniempresarial y en la Academia Verde Olivo. Se ha desempeñado también como conferencista de diversas entidades, una de ellas pues el Banco de la República, como tenemos el placer de tenerlo acá. También ha sido conferencista del Ministerio de Cultura, de la Cámara de Comercio de Bogotá, de la Secretaría de Turismo de Boyacá, del Instituto Distrital de Turismo y Congreso Gastronómico Sabor Candelaria, entre otras, y es miembro del Colegio de Estudios Socioculturales de la Alimentación y las Cocinas Colombianas, el CESAC, donde están como los gurús, me perdonarán ustedes el término que les pongo, pero ahí está como ese cónclave de gurús que han investigado la cocina tradicional. Hace parte también de la Red Latinoamericana de Food Design, de Chefs Asociados de Latinoamérica y del Caribe, y de la Mesa Sectorial Artesanal del SENA. Ha trabajado en el sector ambiental desarrollando proyectos en torno al conocimiento y uso de recursos biológicos en comunidades indígenas, afrocolombianas, raizales, rom y campesinas. Esto es un pequeño abstract de su formación, o sea que tenemos aquí a un peso pesado en la investigación de las cocinas tradicionales. Ahora les voy a presentar a Carlos Humberto Higuera, antropólogo de la Universidad del Cauca, magíster en arqueología de la Escuela Nacional de Antropología de México. Es docente de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de Unicauca hace más de 30 años y director del Grupo de Investigación Patrimonio Gastronómico del Cauca. Como docente, el maestro Carlos Humberto Higuera ha colaborado en diversos trabajos de investigación dirigidos a temas como tradiciones rituales alimentarias, el consumo del guarapo y gastronomía payanesa. Ha sido organizador de eventos como el Congreso Nacional Gastronómico de Popayán, muy famoso y muy importante este espacio, por cierto, hago el paréntesis, el Congreso de Cocinas Andinas en Bogotá, el Festival Gastronómico Colombiano en Villa de Leyva, entre otros. Ha escrito numerosos artículos sobre cultura y antropología en distintas revistas y magazines nacionales e internacionales, y también ha hecho grandes aportes a la salvaguardia pues, de este patrimonio inmaterial. Participó en la creación de la Biblioteca de la Cocina Tradicional Colombiana. Su más reciente libro es Cocinas Parentales del Popayán, 5 ensayos con sabor a tradición. Y dentro de sus aportes a la vasta literatura gastronómica que ya cuenta este país afortunadamente, ha escrito libros como Las comidas tradicionales de Popayán, La tertulia payanesa, Nuestras cocinas desde el Nuevo Reino de Granada del siglo XVI hasta la República del siglo XIX, y a la luz de los escritos de algunos cronistas y viajeros. Recomiendo El cerdo en Popayán, Cielo, Suel y Panel de Popayán, entre otros. En fin, tenemos aquí a dos personajes maravillosos que han dedicado gran parte de su vida no solamente a saborear, sino a investigar. No solamente son glotones de nuestra cocina tradicional, sino que son glotones de la investigación sobre estos maravillosos espacios y momentos del patrimonio inmaterial de nuestro país y por supuesto de unas regiones. Así que, bueno, bienvenidos. Hemos acordado aquí que Toto Sánchez va a dar inicio a esta conversación. Van a hacer cada uno una intervención y después vamos a estar conversando sobre estos temas. Saludamos a todos los que se van conectando en este momento y pues los invitamos a que nos hagan preguntas, nos comenten cosas, quizás que nos escriban en el chat cuáles son esos platos que en diciembre les evoca, qué pasa en sus casas en diciembre, qué está ocurriendo allí, y con eso vamos alimentando también esta discusión que
que seguramente va a estar muy entretenida. Querido Carlos y querido Carlos ambos, Carlos Toto Sánchez, Carlos Enrique y Carlos César Tullera, bienvenidos. Bueno, muchísimas gracias, estimado Ángel. Esto es una maravilla estar con ustedes hablando y bueno, y con el maestro Carlos Humberto Higuera, a quien admiro muchísimo, eh, pudiendo hablar de un tema tan rico como este de las cocinas de nuestras Navidades, ¿no? Además, pues porque me parece que este es un espacio muy adecuado para hacer una pequeña reflexión acerca de nuestro patrimonio cultural a partir de una celebración o una conmemoración que hacemos todos de manera general, que es tan importante para nuestra vida, ¿no? Es tan importante, incluso la última vez que conversamos, el maestro Carlos Humberto y yo en Popayán, hace cosa de un mes más o menos, estamos hablando de lo importante que es la Navidad, aun si uno no es un ferviente creyente de la religión católica. Es que la Navidad es celebración, es un tiempo que se le transforma a uno absolutamente todo. Uno tiene 11 meses del año en que está trabajando, está corriendo y llega diciembre, diciembre huele a uno, huele a Navidad y nos transformamos, curiosamente nos volvemos más amables, nos volvemos mucho más sinceros, nos volvemos mucho más solidarios, buscamos la familia. Bueno, esto es una transformación sumamente importante y por supuesto parte fundamental de esta fiesta o de esta época es la cocina. Pero pues no solo la cocina, yo me tomo el atrevimiento a hablar un poquito más allá para poder hacer esa reflexión. Pero entonces reitero nuevamente mi agradecimiento por esta invitación, Ángela, a esto. Y bueno, y saludar a Carlos Humberto. Es un placer. Bueno, muy buenas tardes, Totico, muchas gracias. Doctor Ángel Eduardo, muchísimas gracias a usted por habernos extendido esta invitación. Uno siempre tiene que agradecer las invitaciones porque ser invitado, pues, de todas maneras es un honor. Pero la verdad yo no sé qué decir cuando me invitan a lo que a mí me gusta. Es que cuando me invitan a lo que a mí me gusta, yo ni siquiera tengo que dar gracias. Yo lo que tengo que dar es millones y millones de gracias y decir una cantidad de cosas lindas que aquí no me pasaré todo el tiempo, pues, solamente diciéndole. Pero por lo pronto, doctor, muchas, muchas, muchas gracias. También agradezco mucho a Oscar, ese hombre que con toda la paciencia permanentemente nos escribe y nos alerta y nos dice qué hacer y qué no hacer. Él es el que responde porque técnicamente estas cosas funcionan muy bien y sin duda alguna pues son las personas que siempre estando tras bambalinas son quienes más aportan a que este tipo de eventos salga exitosos. Para mí es muy honroso y muy placentero estar aquí, insisto, repito, hablando de lo que me gusta, hablando de la comida, hablando de esas comidas navideñas, como bien lo dice Toto. No hay necesidad de ser creyente para ser un diletante de los placeres que nos brinda la Navidad. Sin duda alguna, la época más hermosa del año, sin duda alguna, la época que más nos enternece, la época que más nos hace recordar que somos familia, pero sobre todo una época que nos permite reflexionar como especie humana, que estamos aquí de paso y que este paso por este escenario que es el planeta que habitamos, pues tiene momentos difíciles como los que estamos viviendo ahora, pero justamente la dificultad de esos momentos se ve agraciada, se ve compensada con la brevedad de lo que dura una Navidad y sobre todo de lo que se goza una Nochebuena. Muchas gracias, doctor Ángel Eduardo. Muchas gracias a ustedes una vez más y por supuesto también a Oscar y a todo el equipo del Centro Cultural en Onda. Así que bueno, querido Toto, vienes aquí al auditorio ya se han venido conectando, te están saludando incluso desde el Perú ya tienes un saludo por allí en Facebook desde el Perú. Ah, Así qué que ahí tenemos maravilla. ahí la hinchada, ahí tenemos a Rosario Olivas Weston, saludos a Toto desde el Perú. Así que bueno, ya tenemos ahí a un público importante, Melissa Ospina. Saludos mis queridos maestros y amigos, gracias por esa pasión y conocimiento. Así que bueno, hay un auditorio ya muy ávido también de escucharlos. Bueno, entonces voy a compartir mi pantalla con ustedes. Eh,
Me confirman, por favor, si... Ya se ve. Sí, señor. Perfecto. Listo. Perfecto. Entonces, bueno. Entonces, el tema que nos convoca es esa cocina tradicional en época de Navidad. Y creo que esta es una cocina y creo que estamos todos de acuerdo en que es diferente a la del resto del año, ¿no? Yo espero siempre que llegue Navidad y para mí Navidad es esto, natilla y buñuelo, especialmente, ¿no? Eh, quiero confesarles que me cuesta un poco cuando encuentro natilla y buñuelo fuera de temporada, ¿no? Me encantan los buñuelos, ¿no? Ese es el fruto de la paila quizás que más me emociona. Y la natilla, pues es uno de esos postres quizás que me han acompañado a mí desde niño y que siempre relaciono con mi abuela paterna, con Marujita, que hacía una natilla excepcional. Y bueno, pero así yo encuentre ahora buñuelos en marzo, en junio, en septiembre, me pueda encontrar una natilla, no sé, en febrero, una natilla en abril. Estos son preparaciones de Navidad. Y cuando yo las como fuera de temporada, siento que ya está acercándose el nacimiento del niño Jesús. Y ahí comienza quizás un poco de esta reflexión. Y es que celebramos el nacimiento de Jesús, un nacimiento que es muy importante, que cambia la historia, parte de la historia de la humanidad en dos. Eh, pero no nos estamos olvidando eso, estamos celebrando la aparición de Santa Claus, de Papá Noel, de el muñeco de nieve, cosa que es pues muy simpática en un país tropical como este, donde no tenemos estaciones, ¿no? Donde no tenemos esas chimeneas por donde el viejito gordo entra a dejarnos sus regalos y todavía nosotros nos empeñamos en darle ese atributo de traer los regalos al niño Jesús, que pobrecito recién nacido, pues tiene esa responsabilidad de traernos los aguinaldos. Con eso, os sigo esta reflexión con esta frase de Anthony Bourdain. Es ridículo que este lugar exista y que nadie quiera vivir aquí. Para mí esto es, desde que la escuché, esta es una frase de Anthony Bourdain sobre Colombia, me caló muy duro, me pegó durísimo. Sí, uno de los grandes cocineros del planeta del siglo XX-XXI viene a este país y tiene esa expresión, es porque algo estamos haciendo mal, ¿sí? Vivimos en el paraíso, pero es un paraíso que no reconocemos, que no valoramos, que no entendemos. Y parte de esa pérdida de valoración tiene que ver con no entender o no comprender nuestra cultura, que no es una cultura nada fácil. Este es un país que tiene muchas regiones, tiene muchas influencias. Nosotros somos hijos del mestizaje y por supuesto, estamos en un lugar privilegiado, tenemos una historia compleja, un poco brusca, un tanto violenta a veces, pero en medio de todo somos un país feliz, somos un país alegre, somos un país que goza. Y es entonces muy triste que muchas personas, porque eso fue lo que dijo Anthony Bourdain, perdón, lo que pensó Anthony Bourdain antes de decir esta frase, se quiere ir de acá, quiere abandonar el barco, cuando este barco necesita, por el contrario, todo el apoyo y todo el esfuerzo para que salga adelante. Este es un compromiso de todos. Ser colombiano es un acto de fe, ¿no? Es creer. Y comienza por creer en algo tan simple como la Navidad. Voy a meterme un poco más allá de la cocina, me perdonará el maestro Carlos Humberto, que le encanta hablar de cocina, pero yo quiero tocar algunos temas importantes que tienen que ver con esta tradición. Primero, esa idea del pesebre, ¿no? El pesebre atribuido a San Francisco de Asís. Se dice que en el año 1223 él organiza su primer pesebre junto a un mural donde está el nacimiento de Jesús. Él decide ubicar unas figuritas, él toma, digamos, el copia, llamémoslo así, o toma como referencia la celebración que se hacía en Belén, que él logra ver en el año 1220, y él decide en Grecia, en Italia, hacer el pesebre. Entonces ubica un poquito de paja debajo del fresco, debajo del mural,
y ahí pone figuritas, entonces incluyendo el burro y el buey. Ese es el paso muy importante. ¿Y por qué lo toco yo acá? Porque es que el pesebre está sumamente ligado a nuestra vida y a nuestra forma de entender la Navidad. Navidad sin pesebre no existe. ¿Por qué? Porque, como les digo, estamos celebrando el nacimiento de Jesús y esto nos implica hacer ese pesebre que comienza de una manera muy sencilla y que con el paso del tiempo cada vez se hace más grande, se hace más complejo, se suman diferentes figuras, aparecen los tres Reyes Magos. Hay una novela muy bonita de Humberto Eco que se llama Baudolino, donde cuenta un poco de dónde sale el cuento de los tres Reyes Magos, porque pudieran haber sido 6 o 10 o 20, pero bueno, tenemos tres Reyes Magos venidos de Oriente. Esta es una imagen de San Francisco cargando el niño. Y este es ese fresco al que les estoy hablando, ese fresco bajo el cual, ese es el nacimiento de Jesús. San Francisco de Asís arma el primer pesebre. Este es de esos sitios, pues, de peregrinación. Uno se imagina sitios amplísimos, pero realmente son sitios pequeños, son sitios muy sagrados, que tienen una energía sumamente especial, ¿no? A Colombia, con el paso del tiempo llega los pesebres en la colonia, se vuelve una actividad sumamente importante en las iglesias y luego sale de las iglesias y va a las casas. Entonces, hay relatos sumamente bonitos acerca de cómo se organizaba el pesebre utilizando los famosos santos de vestir, ¿no? Nosotros tenemos ese hecho de las mujeres, bueno, también los hombres cuando están quedaditos, cuando todavía no se han casado, dice que está quedándose pues para vestir santos, pues porque era la tarea que tenían estas mujeres en las iglesias y era tener esos santos que simplemente cambiándoles el atuendo y poniéndole una peluca o poniéndole un sombrero, cambiaban de rol. Entonces en una temporadita podía ser San Andrés y a la temporada siguiente podía ser un rey mago, ¿no? Dependiendo de la época del año, pues se iba transformando estos santos de vestir y se formaba el pesebre. En las iglesias fue tan importante que nosotros en Bogotá y en Popayán, este es otro muy buen ejemplo, tenemos unos pesebres sumamente grandes y complejos, ¿no? Aquí en la iglesia de San Agustín, en la iglesia también de la Inmaculada Concepción, tenemos inclusive pesebres que tienen movimiento y pesebres sumamente antiguos, hechos en madera. En esta imagen vemos uno de esos pesebres de iglesia con las figuras y algo que me encanta a mí es ver esa diferencia que hay de tamaños entre los personajes y las casas y las ovejas, que es algo que yo siento que es mío, siento que es de nosotros, los latinos, que es de nosotros los colombianos, ¿no? Ya en las casas comienzan a aparecer figuras de yeso, de madera, de porcelana, de barro. Sin importar el origen, lo importante es que las figuras pudieran retratar de manera muy clara el hecho del nacimiento, ¿no? Entonces se formaba el pesebre con estas figuras, algunas figuras eran importadas. Recuerdo yo un primo de mi abuelo tenía unas figuras traídas directamente desde el Vaticano, unas figuras inmensas, por supuesto, ocupaban una sala completa, una habitación completa, pues, para poder hacer ese pesebre. Y además se decoraba con plantas y con musgo, con lama y con quiches. Entonces, pues, que esto hace parte también de nuestra historia. Eso ya no se ve, ¿no? Por una parte, bueno, afortunadamente porque se prohibió, pero pues también porque era una época en la que los noviecitos eran quienes iban a hacer esa búsqueda, entonces casi siempre, estoy hablando desde hace algún tiempo, el padre de familia mandaba al niño chiquito a que acompañara a los novios a la búsqueda del musgo y la lama, y cuando volvía el niño a la casa, preguntaba, bueno, Pedrito, ¿y qué pasó? Pues Pedrito se transaba muy fácil, 3 centavos y una colombina y quedaba listo mientras los tortolitos iban a buscar el musgo y la lama. ¿Y qué decía Pedrito? Le decía, no, papá, pues eso está muy difícil porque se demoraron como una hora y volvieron todos rebrujados, todos despeinados. Eso era parte de esas historias bonitas que teníamos nosotros, ¿no? De salir a buscar ese musgo
esa lama, esos quiches, pues bueno, ya no los salimos a buscar, los hemos reemplazado por otros elementos, pero sigue siendo todo un deleite armar ese pesebre. Es todo un plan de familia, ¿no? Y creo que lo rico de la Navidad es eso, que nos hace encontrarnos, que nos hace poder compartir espacios como ese. Bueno, entonces viene a la casa, incluimos la mayor cantidad de elementos posibles. Por supuesto, aparece el lago hecho con un espejo, que es una maravilla eso, ¿no? Todos tuvimos si no había espejo, pues era un pedazo de papel aluminio y comenzamos a poner las figuritas, y entonces las figuritas lentamente o cada año iba creciendo el tamaño de las figuritas, en volumen me refiero yo, pero también en cantidad. Entonces teníamos cada vez más figuras. Y esto es el pesebre que me tocó a mí. Pesebre hecho con cajas, con papel, con luces, ¿no? Con figuras de caucho. Entonces teníamos casas de cartón, ovejas de plástico. Y bueno, hacíamos todo un montaje para conmemorar ese nacimiento de Jesús. Utilizamos figuras de donde saliera. Y aquí es muy importante algo, y es la primera aproximación a la cocina que hago, y es que parte de los muñequitos que ponía uno eran los muñequitos que venían en los yuppies, o que venían en los paqueticos de confituras. Uno esperaba, recogía su muñequito, y cuando llegaba diciembre uno lo que hacía era ponerlo junto al Rey Mago, ponía uno al Chavo del Ocho, ponía un Tintín, un Patico, esos que salían en las piñatas, y con eso complementaba uno este paisaje tan raro, pero también tan bonito, que es el de los peces. Otro elemento importante, la novena de aguinaldos. Y acá quiero hacer énfasis en algo. Esto es de nosotros. Esto es una tradición que es exclusiva de Colombia, Ecuador y Venezuela. En México y Centroamérica tienen las posadas. Aquí en algunas regiones del país también llaman posadas pues, a la novena. Eh, pero pues para nosotros es la novena de aguinaldos. Esta la escribe Fray Fernando de Jesús Larrea, por petición de la que era la fundadora del Colegio de la Enseñanza aquí en Bogotá, doña Clemencia Jesús Caicedo Vélez. Y se publica originalmente en 1743. Estamos hablando entonces de una obra que nace acá y que es sumamente antigua. Es una tradición que llevamos nosotros. A veces ni siquiera nos preocupamos nosotros por saber de dónde salió la novena. Y vea, pues ahí está la historia. Y esta señora que está aquí, nacida como Bertilda Samper Acosta, pero mejor reconocida como la Madre María Ignacia, es Clarisa, hija de don José María Samper y doña Soledad Acosta de Samper. Hizo la adaptación de la novena y agregó los gozos, esos gozos que nosotros disfrutamos tanto, que gozamos, ¿no? Al momento de rezar la novena. Y pasa eso, es tan importante esa novena, sobre todo en esa parte de los gozos, que nosotros, sin ser practicantes, muchas veces no la sabemos, los repetimos, los compartimos, lo mismo que los villancicos. Y ahora sí, teniendo los dos elementos, vea que no he hablado ni de Papá Noel, ni del árbol, ni del muñeco de nieve, ni de Rudolf el Reno, sino estoy hablando de elementos que hacen parte de lo que nosotros somos. El pesebre y la novena. Y la novena es el mejor pretexto para que uno se encuentre con los amigos y con la familia. Entonces que nos encontramos a preparar, bueno, otros se encuentran con anterioridad a preparar platos, como nos contará Carlos Humberto quizás un poco más adelante, pero nosotros nos encontramos alrededor de estos dos elementos, del pesebre y de la novena de aguinaldos, para compartir. Y parte del compartir tiene que ver con comer. Siempre que estamos juntos, los humanos no podemos hacer nada juntos sin comer. Y esto nos ha costado mucho en estos tiempos de pandemia, ¿no? El estar uno con el tapaboca, el no poder abrazarse con el otro. Pero pues hay algo para lo que no sirve el tapaboca y es para poder comer. Hay que quitárselo muchas veces. Y ese quitárselo nos acerca otra vez a la humanidad, nos muestra quién es el otro. Y comiendo, pues compartimos un momento que se está volviendo cada vez más importante eh, con los demás. Bueno, nosotros tenemos dos posiciones respecto a la cocina navideña. Por una parte, existió el ayuno hasta hace relativamente poco, ¿cierto? Muy
asociado a esa conmemoración religiosa era un ayuno que se hacía el día 24 y que se rompía después de la misa de gallo, la misa de medianoche, que es el paso del 24 de diciembre al 25. Por eso es que la cocina de la comida de Navidad se sirve tan tarde. Esa es la razón por la cual nosotros cenamos casi a la medianoche. Es porque existía esa condición del ayuno previamente y que se rompía después de la misa de gallo, tras lo cual pues ya se podía cenar copiosamente. Y por otro lado tenemos la abundancia, y la abundancia es un símbolo de estatus y tiene valores muy diversos, entre ellos el de la solidaridad. Nosotros somos solidarios cuando hacemos la cocina navideña. Hay preparaciones que son muy importantes en nuestro país, ¿no? Cada región tiene, digamos, su propia preparación muy especial. Son preparaciones, uno en la que participa casi toda la familia, todos tienen que ver, y eso es otro valor agregado que tiene. Nos convoca el hacer las viandas para la cena o para el disfrute de la novena. Nos reúne no solamente para comer, sino para preparar. Y ahí no solamente aprendemos, ¿cierto? Sino que también los más chicos comienzan a integrarse a esas tradiciones. Muchas son preparaciones sumamente complejas que requieren de mucha atención. Entre ellos están los tamales, ¿no? Aquí incluyo yo los pasteles de la costa, las hallacas de Santander y los llanos. Y los tamales, uno nunca hace un tamal para uno. Uno tiene que hacer un tamal para varios. Y hacer un tamal no es nada fácil. Yo me quito el sombrero ante los señores tamaleros por esa labor tan dura de hacer esos tamales, especialmente ese tamal tolimense. Un saludo aquí a don Jorge Rodríguez en el Espinal, en los grandes tamaleros de este país. Eh, y es una actividad en la que todos participan. Cuando en mi casa han hecho tamales, les cuento que eso ha sido como cuestión de planeación de más de un mes. Preparación dura, se suda, ¿cierto? Se suda no solo en el hecho de pensar cómo se va a hacer, sino que se suda uno también haciéndolos. Entonces está uno disfrutando todo el tiempo y está comiendo y monta uno la olla y el susto y aparecen los trucos de la familia, las tías comienzan a decirle a uno, no, mijo, eso es así, no, hay que persignarlos porque si no se ahuman, no se queman. Bueno, los tamales quizás son los platos que nosotros en todo el país tenemos más asociados a la Navidad. En el caso de Bogotá, el ajiaco, por supuesto, el ajiaco está presente. Es un plato que, si bien se ha vuelto muy popular, ha perdido un poquito de su carácter noble, sigue siendo un plato de festividad, ¿no? Sigue siendo el plato por excelencia o de Navidad o de Año Nuevo. Si hay ajiaco en Navidad, pues no habrá en Año Nuevo. Pero bueno, yo conozco casas donde el ajiaco está en las dos fechas. El cerdo, por supuesto, nosotros somos, creo, cerdodependientes. Quizás es de los aportes más importantes que los europeos nos hicieron. Y ahí incluyo yo la lechona. Efectivamente, ese plato, esa lechona tolimense, sin arroz, como dice Carlos Humberto, con arveja amarilla, acompañada con arepa oreja de perro y con su famoso insulso. Esa lechona acompaña muy bien la cena de Navidad. Por supuesto, no todos tenemos el espacio para hacer una lechona, se encarga, se manda a hacer y eso pues también, eso también me emociona porque la Navidad es una época en la que uno termina por apoyar una industria muchas veces artesanal en torno a cómo se preparan los alimentos. El sancocho, por supuesto, el sancocho siempre es uno de esos platos que simplemente se viste un poquito mejor y se transforma de una vianda del cotidiano en una vianda de épocas festivas. Y entre otros platos, pues está el view de pescado. Cada región, como les decía, tiene sus preparaciones muy particulares para la semana, perdón, para la Navidad. De un tiempo para acá hemos acompañado estos platos fuertes con arroces complejos, el arroz con coco, con frutos secos, con Coca-Cola, con cola romana, el arroz de pajarito, que tiene esos pedacitos de plátano maduro, esos tropezones que se encuentra uno tan ricos, ese arroz de palitos con los fideos fritos, arroz de espinacas, entre otros, ensaladas. Curiosamente, hay familias
que solamente comen ensalada cuando son estas épocas especiales, ¿no? Entonces hay ensalada, nosotros tenemos predilección por esa ensalada rusa con papa, ¿no? Esa papa, mayonesa, arvejitas, esa es como, digamos, la que nosotros siempre asociamos a, a Navidad. En los supermercados hay unos que se especializan y creo que venden, no creo yo kilos, sino toneladas de esta ensalada de papa. Tenemos ensalada de espinaca y manzana, de vegetales. Y las papas en esta Navidad, en todo el país la vemos en diferentes formas, en molde, en chupe o fritas a la francesa, pero están ahí presentes. Y algo muy bonito, los dulces que son importantes para esta celebración. Y como les decía, dulces que uno no veía a diario, sino dulces que casi todos eran de esta época, ¿no? La natilla, ya sea la natilla blanca, acompañada con su dulce de mora, o la natilla morenita. Los buñuelos dulces, los buñuelos bogotanos, por ejemplo, que son dulces, que llevan un almíbar por encima, son hechos de harina de trigo. Está el manjar blanco, el arequipe, los cortados y bien me sabes, porque hay diferencias. Los dulces calados, especialmente el de brevas, eh, el arroz con leche, el plato Nochebuena, que del cual nos va a hablar Carlos Humberto. Y algo muy bonito es que siempre que se preparaban dulces, los dulces se compartían con los vecinos, se intercambiaban. Y uno de niño tenía que, llamémoslo via crucis, llamémoslo de una manera muy rara, y era tener que recibir uno la ponchera que le daba la mamá, ir a donde el vecino, llevar la ponchera. Mire, mire vecina, que aquí mi mamá le manda estas brevas. Y esperar a que la vecina le diera otra ponchera o fuera la misma ponchera ya lavada, pero llena con otro dulce, con arequipe o con arroz de leche, para que les lleve a su novita. Y uno vivía en un tránsito continuo por toda la cuadra, por todo el edificio, llevando dulces. Y uno siempre con la idea de que ojalá llegara rápido la noche para poderlos disfrutar. Hay una bebida muy importante en nuestra tradición navideña que es el chocolate, sobre todo por lo dulce, por la cantidad de energía que aporta. Es el compañero número uno del tamal, entonces donde habrá tamal, habrá chocolate, y además se acompañará de colaciones. Esas colaciones. Por Dios, esas galletas, esas lenguas de gato, los panderos que acompañan el chocolate. Esa es una de esas tradiciones que se nos está yendo por esta cosa la moda fit. Pues nosotros pues, no podemos dejar que se nos pierdan. Entonces, me ofrezco voluntario. Si alguien quiere salir de sus colaciones, panderitos, los recibo con mucho gusto. Los bizcochos de Achira, en la región del Tolima Grande, los pan de quesos en la región de Antioquia, las garullas y almojábanas en Bogotá, los palos de queso, los panderitos, los pan de bonos en la región del Gran Cauca. eh, Acompañantes perfectos de este chocolate. Hay amasijos también que son de esta época y que tienen como digamos, su función o su deber ser en estar presentes en las mesas en esta época, los buñuelos, las hojaldras, el insulso, empanada, los panes dulces, esos panes muchos con frutas cristalizadas, tortas y ponqués diversos. Y esa es la noche del 24 y el 25 se sigue. ¿Por qué? Porque existe el famoso almuerzo de Pascua en el cual pues aparecen especialmente los platos hechos con carne, el cabrito con yuca, la lechona, el cerdo asado, el pavo, pisco, bimbo, que no es como nos lo están presentando ahora, como nos están vendiendo la idea desde otros países, con esa acción de gracias que no es porque no lo quieren meter a la brava, sino este era el pisco que uno tenía que darle de comer, un animal gigantesco que habitaba en los patios de las abuelas y de las tías y que luego había que emborrachar y corretear para poderlo sacrificar y poderlo disfrutar. Eh, Asado o guisado en la noche, el pollo guisado, el ajíaco, los sancochos y los asados. Por supuesto está esta lechona que marca la cocina de esta región del Tolima Grande. Y bueno, no, con eso esa era una aproximación que hacía para abrirles el apetito y para
que vayan ustedes pensando cuáles son esas preparaciones que nosotros o que ustedes eh, están haciendo alrededor de la Navidad. Qué maravilla, Toto. Nos haces un recuento histórico bellísimo. Esta información tuya sobre los peseres es fascinante, ¿no? Porque muchas veces nosotros nos acogemos a una costumbre, nos acogemos a una práctica, a una tradición, pero desconocemos, en la mayoría de las veces, desconocemos sus orígenes. Y qué bonito que nos haya recordado a don Francisco de Asís y su feliz iniciativa y a esta monjita que nos armó ese embeleco literario tan difícil de entender con palabras tan complejas que todavía los niños hoy en día siguen enredándose para pronunciarlas y todavía siguen queriendo saber qué es un hijo putativo y en qué se distingue de un hijo de y ese tipo de cosas, ¿no? No, maravilloso, maravilloso, Totico, como siempre, cada que intervienes aportas cosas magníficas, cosas geniales. ¿Qué le parece a usted, doctor Ángel Eduardo? No se le escucha, doctor Ángel Eduardo. Tiene el micrófono apagado. No lo escuchamos. Me he quedado sin palabras. Algo pasa. Oscar, ¿qué pasa por allá? Bueno, entonces, doctor Ángel Eduardo, con su licencia y la de Toto, pues Por favor. voy a intervenir yo. Mientras tanto, usted procure solucionar su asunto allá con el micrófono. Voy a compartir también una presentación. Por favor, me indican si se está visualizando. Sí, señor. ¿Sí se ve? Sí, señor. Listo. Segundito. ¿Estamos? Estamos. Perfecto. Entonces, bueno, pues empiezo de nuevo saludando a las personas que, aparte de nosotros tres, de nosotros cuatro, perdón, están desde sus casas, desde sus espacios habituales, presenciando y escuchando estas intervenciones de Toto y mía en relación con las cocinas tradicionales en época navideña. Por supuesto que tratándose de un tema tan amplio y a veces no disponiendo de muchísimo tiempo, pues entonces hay que limitarse. Y dentro de las limitantes, pues yo decidí hablar de la Nochebuena Patoja, una dulce y centenaria tradición. Eh, ¿Por qué opté por hablar de la Nochebuena Patoja? Porque definitivamente es una de las tradiciones más arraigadas que existe en Popayán. Eh, Tomo las palabras de Julio Pasos Barrera, un sabedor de cocinas tradicionales ecuatoriano, un hombre admirable, maravilloso, un escritor genial, un historiador fantástico, quien nos recuerda que tradicional es todo aquel producto que se identifica como propio y en cuya elaboración se reconocen técnicas y características que se han mantenido en el tiempo. ¿Por qué parto de las palabras de don Julio Pasos Barreras? Por lo siguiente, porque Popayán se precia, y en efecto tiene por qué hacerlo, de ser una ciudad en donde las tradiciones se conservan bastantes, y aquí no solamente se conservan las tradiciones culinarias, se conservan otras. Ojalá que solo conserváramos las tradiciones culinarias y las tradiciones menos santas, pues que y conserváramos nuestra Semana Santa, por supuesto, pero otras, a veces un poquitico excluyentes, pues que no las conserváramos. Pero bueno, hablando de las tradiciones culinarias, indiscutiblemente, Popayán en eso se ha caracterizado bastante, se ha distinguido bastante. Y me atrevo a afirmar sin temor a equívocos que la tradición de la Nochebuena en Popayán es en Colombia la tradición más completa, más compleja y más antigua en lo que tiene que ver con las comidas navideñas. Me atrevo a afirmar esto con fundamentos, por supuesto, históricos, que algunos de los cuales voy a mencionar en un momento.
Para poder hablar de la dulce tradición de Popayán y del Cauca, pues obviamente hay que hablar de la caña de azúcar. Y me limito a mencionar a Pedro de Cieza de León, el cronista que atraviesa estos espacios en la primera mitad del siglo XVI. Cuando Cieza de León abandona Cali, mucho después de su fundación, y se dirige hacia el sur, ya había estancias de españoles cerca de esa ciudad y cerca de la ciudad de Cali. Habían, dice Cieza León, grandes platanales y mayores cañaverales de cañas dulces, es decir, ya la caña de azúcar había sido introducida aquí al Valle del Cauca y ya se estaba cultivando caña de azúcar en estos terrenos. Y no solamente se estaba cultivando la caña, sino que ya se estaba elaborando azúcar para la exportación. Cali y sus alrededores fueron el mayor exportador de caña de azúcar en el siglo XVI, caña que se dirigía hacia Panamá y hacia los Estados Unidos. Bueno, lo que hoy es Panamá y lo que hoy es Estados Unidos. Por consiguiente, la introducción debió operarse dentro de la década anterior a 1547, es decir, calcula Patiño, calcula que hacia 1530 ya había caña aquí en el Valle del Cauca. Pasaría un tiempo más o menos largo en que la producción se haría en pequeña escala y solo en la década del 50 al 60 de 1500 se empezó a organizar como gran industria. Esto lo dice Víctor Manuel Patiño en unos ensayos interesantísimos y una publicación bellísima que tiene sobre el origen de la caña, el origen de la industria azucarera en el Valle del Cauca. Pero claro, era importante, perdón, era importante que supiéramos esto porque necesariamente tenemos que tener en mente que sin azúcar pues no hay dulce, sin este dulce no hay toda esta tradición. Recordemos que América no tenía más dulce o nuestros indígenas en América no podían obtener más dulce que el poco que obtenían saboreando frutas, nuestras frutas dulces, la fructosa que derivaban, que ellos podían disfrutar con el consumo de las frutas y la poca que podían obtener de los panales de mieles de abeja. Este era el azúcar que consumían nuestros antepasados prehispánicos, nuestros antepasados precolombinos. Esta gente, antes de llegar, estos indígenas nuestros, antes de llegar el español, el europeo, y de introducirnos el azúcar europea, pues obviamente tenían muy limitado su consumo de azúcar. Por eso tampoco desarrollamos aquí una industria dulcera previa a la llegada del europeo. La tradición dulcera de Popayán tiene, obviamente, con esto que les acabo de decir, unas raíces que evidentemente se remontan a esa Europa. Y básicamente, ¿dónde? En monasterios y conventos. Los monasterios y los conventos debieran ser mucho más estudiados por parte de nosotros y debiéramos ser mucho más entrometidos nosotros en las intimidades de estos espacios, porque sin duda alguna los espacios de mayor desarrollo a partir del siglo XVI de la cocina americana se dieron en todo el continente, se dieron fue entre monjas, monjes y frailes. Los espacios de los monasterios y los conventos fueron el laboratorio en donde se juntaron los conocimientos y las experiencias de indios, negros y europeos. Y por supuesto, allí es donde se origina esto que nosotros conocemos hoy como nuestra cocina criolla, esta cocina criolla que obviamente ya conserva muy poco de sus orígenes prehispánicos, pero que tiene muchísimo de esa fusión o de esa mezcla entre las cocinas española y africana. Después vienen otras influencias indiscutiblemente, toda esta influencia de las cocinas sirias, turcas, libanesas, pues obviamente que van a marcar tanto y van a definir tanto la cocina de la costa Caribe, pero principalmente en los orígenes nosotros tenemos que buscarlo es en la mezcla de estas tres etnias, de estas tres tradiciones culinarias. En esas cocinas regentadas por monjas, frailes y monjes, en perfecto convivio culinario, negros con negros, indios y mulatos, nacieron los dulces que Popayán y sus gentes convirtieron en tradición y motivo de orgullo y celebración, especialmente los que fueron dando forma a la identidad de nuestro plato de Nochebuena. Recordemos nosotros que una de las industrias, por llamarle de alguna manera, que tenían las monjas y los monjes en sus claustros, en sus cocinas, era la de hacer dulces para sacar
a la venta del público estos dulces, esta repostería magnífica que se hacía en esos claustros, en esos monasterios, en esos conventos. Esa repostería salía a la venta y la gente, sobre todo la gente bien, la gente de clase alta, la gente pudiente, los compraba para todas sus celebraciones. Por supuesto, y esto incentivaba más a monjitas, a frailes, a curas, a que siguieran haciendo, siguieran engordando y siguieran haciendo cada vez con mayor interés esas preparaciones. La nuestra, la patoja, es o sea, la de Popayán, pues patojo nos decimos aquí, nos autodenominamos los de aquí de Popayán. La nuestra, la patoja, es una tradición dulcera con varios siglos de existencia. Quien mejor da cuenta de ella es don José María Cordovés Moure. eh, Cordovés Moure nació en Popayán en 1835, muy joven, se desplazó con su familia por asuntos financieros de su padre, se trasladó a Bogotá y él fallece en Bogotá en 1918 y escribe una obra monumental que es Las Reminiscencias de Santa Fe y Bogotá, no como a veces erradamente dicen algunas personas, Reminiscencias de Santa Fe de Bogotá, no, es Reminiscencias de Santa Fe y Bogotá. Y por supuesto, Cordovés Moure en esta obra tiene relatos interesantísimos. Algunos relatos fueron vivencias propias, fueron experiencias personales, otros son aprendidos, escuchados o recibidos de personas con las que él compartía su vida social, su vida política en Bogotá y su vida comercial. Entonces, este hombre entre otras cosas, estimulado por Jerónimo Argáez, el autor de El Estuche, esa magnífica obra en 5 tomos que da cuenta de de nuestra cocina a partir de 1882. Eh, Estimulado por Argáez es que don José María Cordovés Moure escribe Las Reminiscencias de Santa Fe y Bogotá. Y traigo a colación esta obra porque hay allí un apunte que es de un valor histórico importantísimo para Popayán y es de un valor histórico fundamental para lo que son los soportes de nuestra tradición centenaria en relación con algunas preparaciones y específicamente con esta del plato de Nochebuena. Dice Córdoba, la ilustración que tengo aquí es una ilustración de unas ñapangas de Popayán. Estas ñapangas de Popayán son importantísimas en relación con lo que relata Cordovés Moure aquí en esto que les voy a leer. Dice Cordovés Moure, las campanas de los templos anunciaban a los fieles que se aproximaba la hora de conmemorar la venida del Redentor del mundo. Parecía que todo contribuyera a despertar el espíritu y el amor. Era el 24 de diciembre de 1791. Tengamos bien presente esa fecha, 1791. Está apenas finalizando el siglo XVIII. Y todos, desde el opulento patricio hasta el humilde artesano, lo mismo que las damas de alta alcurnia, las afamadas ñapangas, se aprestaban a celebrar la Nochebuena, que es sin disputa la festividad que alcanza mayor popularidad en la cristiandad, pero especialmente en el Cauca. Miren ustedes la importancia de este texto de Cordovés Moure. En esta primera parte nos está ubicando a finales del siglo XVIII. Oigan bien, más de 200 años desde eso hasta esta época. Apenas sonaba en Popayán la última campanada de las 12 del día en el reloj de la torre, la torre reloj, la nariz de Popayán, que ya existía en el siglo XVIII, en el siglo XIX, perdón. Apenas sonaba en Popayán la última campana de las 12 del día de la torre del reloj. Daban principio las idas y venidas de las negras esclavas vestidas de camisa bordada que dejaba descubierto el busto y los brazos, con faldas y mantilla de bayetas de colores vivos, zarcillos vistosos, descalzas, pulcras, dejando tras sí un ambiente de albahaca y quereme, plantas que aromatizaban sus ropas, conduciendo en bandejas de plata cubiertas con servilletas de alemanisco blanco como la nieve, los manjares de Nochebuena que se obsequiaban mutuamente los popayanejos. Y oigan esta lista tan interesante que describe Cordovés Moure. Dorados buñuelos para empapar el transparente almíbar con cristalinos cascos de limón verde y manjar blanco. Amén de las empanadas rellenas de pescado y suculento guiso, capaces de reventar vivos y resucitar muertos. Y el popular uchuyaco, cuyos principales componentes son el caldo de piña con hojas de lechuga fresca. Aquí nos está describiendo
Cordobés Moure, una costumbre que todavía se conserva. Lo único que ha cambiado es que ya no son esclavas blancas o ya no, perdón, esclavas negras, ya no son estas negras, estas criadas negras con el busto bastante visible y sus hombros descubiertos. Lástima que esas costumbres se han perdido. Las que se desplazan hoy de una casa a otra llevando esas bandejas, pero las bandejas de plata que han sido reemplazadas por bandejas de melanina, hoy en día circulan en Popayán, particularmente el 24, entre casas, circulan, como decía Toto, que le tocó a él en su época de niño, en el edificio o en la cuadra. Aquí en Popayán todavía se conserva esa costumbre y salen las personas con sus bandejas, hoy en día de melanina, hoy en día de plástico o a lo sumo de barro muy bonita, muy bien decoradas o de electroplata, llevando de una casa a otra ese plato de la Nochebuena con estos componentes que menciona Cordobés Moure y algunos otros que obviamente se han ido modificando. Si ustedes aprecian esta imagen que tengo aquí a la derecha de la pantalla, pues obviamente se darán cuenta que es una bandeja bastante rica en productos, pero también es bastante rica en colorido. Vamos a hablar un poco más adelante de ella, de sus contenidos en detalle. Sea cual fuera la combinación, lo que a todos les queda claro es que el dominio lo establecen los calados o conservas de frutas varias, siendo las preferidas e imprescindibles las que voy a mencionar ahora, para decirles a ustedes o para responderles a ustedes cómo es nuestra más tradicional Nochebuena. La tradicional Nochebuena de Popayán, y en esto quiero ser enfático, es una tradición muy nuestra. Hoy en día se está extendiendo, está saliendo de los límites de Popayán y ya se pueden encontrar en los municipios cercanos y ya se pueden encontrar, por ejemplo, en las plazas de mercado de ciudades como Cali, se pueden encontrar estos calados. Y allí donde ha llegado población negra o hay colonias de negros bastante grandes como Medellín o como en Bogotá, que van llegando colonias de población afro bastante numerosas, empiezan también ya a mostrar y exhibir estos calados y estos dulces y empiezan a generar la costumbre en las personas de que mezclen muchos dulces, porque normalmente, como Toto decía, lo que se repartía en Bogotá o lo que se repartía en otras ciudades como Medellín, como Cali, no eran estas grandes bandejas con toda esa cantidad de productos, sino que era un plato de natilla acompañado de unos buñuelos o un plato de manjar blanco, un mate de manjar blanco acompañado de unos buñuelos, pero nunca 10, 12, 14 productos. Eso no se hacía. Ahora ya, como les digo, donde ha llegado población afro particularmente, empiezan ya a vender los productos y a enseñarle a la gente que esos productos se pueden mezclar y que con ellos se puede armar un plato de Nochebuena a la usanza de Popayán. Pero sin duda alguna, esta es una tradición popayaneja 100%. Dentro de los componentes importantes de este plato de Nochebuena, pues obviamente tenemos las brevas caladas. Las brevas caladas son de lo más apetitoso, de lo más agradable que puede tener nuestro plato. Es un proceso de elaboración bastante complejo y siempre la competencia entre quienes preparan las brevas para esta dulce tradición, esta es por ver a quién le quedan más verde o qué color o qué verde se aproxima más al verde de las esmeraldas en la preparación de las brevas, porque allí es donde se demuestra la maestría, se demuestra la pericia de quien las prepara. Muchas veces unas brevas mal cocidas o unas brevas no muy bien preparadas quedan con un color que tiende a ser café, mientras que unas brevas hechas muy a la usancia y sobre todo hechas en paila de cobre, tienden a un verde esmeralda preciosísimo. De pronto aquí la calidad de la fotografía no me acompaña mucho el color, pero realmente aquí hay personas en Popayán que las hacen de verde esmeralda absoluto. Un producto importantísimo también dentro de esto es el ají dulce. Anteriormente se conseguía ají dulce en Popayán, ya hoy en día no se consigue. Hoy en día el ají dulce lo tienen que importar, lo tienen que traer de fuera. Generalmente viene desde la costa atlántica o se consigue en Cali procedente de otros mercados. Aquí con este asunto de la erradicación de los cultivos ilícitos en el campo, pues no solamente acabaron con las matas de coca en las cercanías de Popayán, sino que también acabaron con muchísimos otros productos, entre ellos el ají dulce. Y este ají dulce que antes se cultivaba tanto aquí ya no se consigue. Eh, Les cuento a manera de anécdota, por ejemplo, yo tengo ají dulce, estos de la fotografía superior son cosechados por mí, son cultivados por mí, pero lo tengo en materas en el patio del edificio en donde yo vivo, del patio principal. Allí en una matera siembro mi mata de ají dulce
y lo que hago es que guardo las semillas y las reparto entre mis amigos que tienen fincas o que tienen espacios donde cultivar antejardines y demás, y los motivo, los incentivo a que vuelvan a cultivar el ají dulce, porque es que desafortunadamente este que es importantísimo en el plato de Nochebuena, tiene una importancia sobre todo que radica en que es el producto que aporta el color rojo. Si no hay rojo, no hay Navidad, definitivamente. Si no hay rojo, no hay Nochebuena. Entonces, el ají dulce es el que lo aporta. ¿Y qué sucede? Que nosotros vemos en muchas preparaciones de hoy, ante la dificultad de conseguir el ají dulce, que lo están reemplazando por pimentón, cosa que por supuesto es un atropello a la tradición, es un atropello al plato y es un atropello al gusto, porque por mucho que quede bien calado, un pimentón nunca nos va a dar el sabor, la presencia, el color que nos da el ají dulce. Otro fruto que lamentablemente está muy perdido es el sidro o sidra, como lo queramos llamar. Este es una planta de la familia de los limones. Esto es bastante silvestre. Tiene la particularidad de que la cáscara es supremamente gruesa y el contenido interior de lo que sería como el fruto propiamente dicho por dentro de la cáscara es muy poco. Entonces lo que se aprovecha de aquí es la cáscara. Esto tiene un sabor cítrico bastante profundo, una textura muy interesante. No se debe confundir con sidra con la que llamamos sidra papa o chayote, porque no es la misma. A veces la gente tiende a pensar que cuando le hablan de dulce de sidra, le están hablando de dulce de sidra papa o de dulce de chayote, y para el plato de Nochebuena este no es. En Popayán, hoy en día, con dificultad, con mucha dificultad, todavía se consigue este fruto, pero insisto, también es un fruto que por ser un fruto silvestre, no cultivado, pues tiende a desaparecer de nuestro plato de Nochebuena. Pero sin duda alguna, el dulce de sidra papa o el calado de sidra papa rallada, perdón, de sidro o sidra, es una maravilla. Por supuesto, el limón. El limón es tal vez de las preparaciones que más gusta a las personas que por primera vez prueban estos calados. Estos limones tienen una particularidad. Se conoce la pericia, se conoce la habilidad, se conoce la maestría, la maestranza de quien prepara los calados de limones. Aclaro, es muy dispendiosa su preparación, es una preparación que dura varios días. Esto no se puede hacer de un día para otro, pero se conoce la pericia de quien lo prepara cuando es una verdadera maestra o un verdadero maestro en la hechura de este plato. El limón, si ustedes lo pueden ver, está entero. El limón no está partido por mitades. Lo que le venden a uno en la mayoría de los comercios son mitades de limones. ¿Por qué? Porque para hacer el calado hay que extraer toda la pulpa interna de él. Entonces, extraer esta pulpa es mucho más fácil cuando el limón se parte por la mitad. Pero si el limón no se ha partido y se quiere conservar entero como esto, extraer esta pulpa tienes una labor manual muy delicada porque se le extrae con una cucharita muy pequeña y por supuesto siempre evitando que el limón se parta o que el limón se rompa en alguna de sus partes. Entonces, las verdaderas maestras de la preparación de este plato obtienen dos cosas: el limón entero por una parte y por otra parte ese color verde esmeralda. Aquí la señorita Leticia Mosquera es una señorita cocinera dulcera de ya muy cerquita de los 100 años, hace poco cumplió los 90. La señorita Leticia Mosquera, cuando investigué sobre estas preparaciones, me enseñó su truco para que el limón le quedara con este verde esmeralda. Y su truco consiste, primero, en que obviamente la preparación se tiene que hacer en paila de barro, perdón, paila de cobre. Y segundo, le agrega una pizca que equivale por ahí a 1 gramo de jabón de la tierra. Ella le echa por ahí 1 gramo de jabón de la tierra a la preparación y eso contribuye. Claro, ustedes bien saben que el jabón de la tierra pues tiene lejía y es esta lejía la que produce la reacción química allí entre el cobre, el azúcar y todo esto, lo que contribuye a que ese color verde se mantenga, se conserve y de ese verde esmeralda profundo. Otra preparación importante es la naranja agria. La naranja agria que también tiende a desaparecer de nuestros huertos, tiende a aparecer de nuestras fincas. Y esta que nos aporta tanto sabor cuando se trata de que usemos sus hojas para hacer el champús, sus hojas para hacer masato, sus hojas para hacer muchas preparaciones, para condimentar muchísimas preparaciones. Tristemente,
también es una planta que tiende a desaparecer de nuestras mesas porque ya no se quiere, ya no cultiva la gente naranjo agrio porque pues, no es rentable, la gente poco lo compra. Pero cuando se prepara el naranjo agrio, pues obviamente se obtienen unos calados maravillosos. También está el calado de papaya común. Nosotros aquí preferimos para calar una papaya que traemos del Patía, que es una papaya de color rojo y es una papaya que da muy buena consistencia y tiene muy buen sabor. Y algo muy importante, la papayuela que también conocemos en algunas regiones como higuillo o la conocemos como chilacuán y que popularmente en Antioquia, y me excusan la expresión, y en los pueblos del eje cafetero la llamamos simplemente tapaculo. Esta es muy conocida y es bastante importante cuando se trata de preparar un plato de Nochebuena. Por supuesto, teniendo los cuidados que hay que tener en en el manejo, la manipulación, porque cuando se la prepara, que debe prepararse entre verde y pintona, bota una leche que es bastante urticante, por supuesto, y agrede muchísimo la piel, por lo que hay que manejarla con mucho cuidado, generalmente con guantes plásticos para poder que no sea nociva la manipulación que se haga de ella. Bueno, y esos dulces, esos calados, esos frutos tan llenos de azúcar, tan llenos de tanto dulzor, obviamente no podían ir en la preparación solos, tenían que ir con algo de sal. La sal que se le aporta. La sal se le aportan tres amasijos que son fundamentales, tres amasijos que son básicos aquí. Los amasijos en cuestión son la rosquilla. La rosquilla de Popayán es una suerte de dona, pero es una suerte de dona modificada. Si ustedes observan en la fotografía de la derecha, se pueden dar cuenta que esas rosquillas son rosquillas de 10 picos, de 10 puntas. Tienen 5 sectores cada uno con un pico hacia arriba y un pico hacia abajo. Dice la tradición que anteriormente, en la época de la colonia, la rosquilla no se preparaba con los 10 picos, sino con 5 nomás. Es decir, se partían solamente los de un lado y los de otro lado, el lado opuesto, se dejaban sin partir. Entonces, por debajo quedaba redonda y por encima quedaba con los 5 picos, lo cual semejaba mucho más a una corona real. Esto hace alusión, hasta donde tenemos entendido, a la corona de espinas que usó Jesucristo. Entonces, la hechura de las rosquillas es toda una tradición aquí en Popayán y una rosquilla de buena calidad se conoce porque es esponjosa, porque es crocante exteriormente, muy suave y se le siente el sabor oculto de la manteca de marrano que se utiliza en su preparación. Cuando se echan las rosquillas a freír en la paila, siempre se tienen que estar moviendo desde el centro con un palito para que ellas crezcan. Una vez que cae al aceite caliente, se le empieza a dar movimiento rotatorio a que gire sobre el eje de ese palito y ellas van creciendo en tamaño y van creciendo en esponjosidad hasta que obtenemos un producto como este. Entonces, el primer producto de sal es la rosquilla. El segundo producto de sal importantísimo es el buñuelo hecho con almidón de yuca. No sirve un buñuelo de maíz. Para un auténtico plato navideño debe ser un buñuelo de almidón de yuca y mucho queso, queso costeño. Por supuesto, siempre buscamos que la forma sea más bien alargada, buscando la forma de una pera. El buñuelo redondo, como estos que están aquí, poco se acostumbra. Se dice que el plato de Nochebuena tradicional, auténtico, el buñuelo debe ser alargado, como una suerte de perita. La forma no influye, por supuesto, en la textura ni en el gusto. Y estos buñuelos generalmente se sirven sobre una base de un almíbar de azahares, un almíbar que sabe a la flor a la florecita del limonero. Por supuesto, es un almíbar de un sabor embriagador, de un sabor que cautiva. El plato auténtico debe llevar ese almíbar. El tercer amasijo que hacemos es la hojaldra. Ojo, no es hojaldre, ni es tampoco, o no nos gusta, no permitimos que se le llame hojuelas. En Popayán no se llaman ni hojuelas ni se llaman hojaldras, ni se llaman hojaldres, perdón, se llaman hojaldras y son simplemente de harina amasada con un poco de bicarbonato de soda. Normalmente se le pone un poquito de jugo de naranja o ralladura de cáscara de naranja y por supuesto manteca de cerdo. Deben amasarse con manteca de cerdo. Estas hojaldras van en el plato de Nochebuena, siempre van
paradas, van puestas de tal manera que parece como la vela de un barco. Hoy en día se está acostumbrando que le dan forma de pino y al darle forma de pino pues semeja más a un arbolito de Navidad, costumbre que cada vez se va imponiendo más entre las personas que están elaborando esa preparación. Y hay dos dulces adicionales que no son calados, que son el manjar blanco y el majarillo. El manjar blanco es este que vemos aquí, pareciera que fuera otra cosa porque tiene azúcar espolvoreado por encima, azúcar glass espolvoreado por encima, pero este es manjar blanco. Y el manjarillo, ambos son dos dulces de leche. Pero ¿cuál es la diferencia? El manjar blanco se hace con azúcar y el manjarillo, que es un dulce originado en el Patía caucano, es un dulce de negros, es un dulce de gente pobre, se hace con panela. El negro no tenía acceso al azúcar por el costo. Entonces tenía que acudir a la panela y preparaba el plato que preparaba su amo rico, el manjar blanco, lo preparaba con panela y es todo como producto el manjarillo. El manjarillo es muy delicioso, pero tanto la textura como el sabor difieren muchísimo del manjar blanco propiamente dicho. Una vez que se han preparado todos estos dulces, como ustedes acaban de ver, les he mencionado más de 12 dulces, de 12 preparaciones, incluyendo las de sal, llegan a 15 más o menos. Entonces, se monta la bandeja y la bandeja siempre se va a buscar que tenga la estética de la persona y las personas compiten entre sí por la estética de la preparación, por la estética de la presentación, de tal manera que cuando transitan las bandejas de un lado para otro con el plato de Nochebuena, pues también están transitando estéticas, están transitando gustos y están transitando competencias. Aquí vemos algunas preparaciones, algunos de los platos de los que se preparan para eventos y demás. Se nota claramente cuando se usa el pimentón para darle el color rojo en relación con cuando se usa el ají dulce, que es el que vemos aquí. Aquí vemos que este es pimentón, este son pimentones alargados, pimentones pequeños, pero no son ajíes dulces, el color es muy distinto. Y ustedes pueden ver la presencia de la hojaldra parada allí, el buñuelo alargado, que como les decía, se acostumbra muchísimo. Aquí vemos otros platos, las hojaldras pues puestas de pie, los de pie son decir, los limoncitos calados. Miren ustedes cuando el limón no se puede calar, cuando la persona no tiene la habilidad para manejar el limón entero, pues lo parte, trata de partirlo lo menos posible, de agredirlo lo menos posible en el corte, pero definitivamente el limón entero tiene mucho más presencia. Ustedes lo pueden ver aquí. En estos casos hay personas que hoy en día han reemplazado algunos dulces por otros. Estos dulces que no se consiguen los elementos, como es el caso de la sidra o sidra, hoy en día se están reemplazando por rallados de coco, como este que ustedes ven aquí, y rallados de piña. Entonces se hacen rallados de piña para reemplazar el rallado de sidra porque se parecen mucho en cuanto al color y se hace el rallado de coco, a veces se los colorea con colorantes artificiales. Cuando hacemos aquí concursos de plato de Nochebuena, que los hemos hecho muchísimos desde la Corporación Gastronómica, siempre buscamos que haya autenticidad y que en la medida de lo posible el plato no tenga elementos exógenos, elementos extraños, elementos foráneos que se le han ido introduciendo. Observen, por ejemplo, en esta preparación de aquí, observen la que tengo aquí a mano izquierda, que la hojaldra tiene la forma de un arbolito de Navidad que también se puede apreciar aquí, de un pino navideño. Esto pues ya es una introducción exógena al plato propiamente dicho en su forma más tradicional. Bueno, como ustedes se podrán dar cuenta, pues al hablar de la Nochebuena de Popayán, al hablar de este plato, estamos hablando de una tradición, primero, pues de una tradición centenaria, una tradición bastante antigua, y aparte de eso, ¿Se nos fue Carlos? Fue Carlos Humberto. Querido Carlos, ¿estás ahí? Bueno, creo que hay una sobredosis de azúcar o de comida en algún momento. a No, ver, ¿me ha venido? ya regresaste. Ah, bueno, es que quitando la presentación quité todo. Así soy yo. Bueno, O dejo todo o quito todo. bueno, aquí Esos estás de nuevo, qué son maravilla. costumbres malas que tengo yo. Bueno, como se pueden dar cuenta, la preparación de un plato de Nochebuena en Popayán no es una preparación simple, es una preparación bastante compleja. Por supuesto, yo no entré en detalles, pero hay calados de estos que duran
8, 9 y 10 días en su preparación. Esto no se hace de un día para otro, ni se debe hacer, ni se puede hacer, ni queda bien cuando se hace en olla a presión. Hoy en día las personas que industrializan estas preparaciones hacen en ollas express las brevas y por supuesto el resultado nunca será el mismo, o hacen olla express los limones y el resultado nunca va a ser el mismo que cuando se hace con la paciencia y cuando se hace con ese ingrediente mágico que es el tiempo. Bueno, pues ahí les dejo mi participación en relación con lo que es nuestra dulce tradición en Popayán, dulce tradición que tiene más de 200 años registrados históricamente. Querido Eh, Carlos y querido Toto, qué maravilla la verdad poder asistir a esto. Y lo más importante de todo esto es que además este documento quede registrado, grabado y que lo podamos volver a ver porque esto hace parte de la memoria de todo eso que se ha construido. Yo quisiera antes de hacer algunas preguntas, algunas dudas que tengo yo en particular también, pues pasar a leer un poco los comentarios que ha hecho la gente que ha participado y que ha estado asistiendo a este espacio que ha sido bastante importante y que también nos han acompañado de buena forma. Aquí el chef Jorge Enrique Martínez nos da un saludo. Juliana ya nos dice qué buena dupla, mi profe, un saludo. Tienen alumnos aquí, hay alumnos y está la barra de alumnos. Dice Melissa Ospina, dice saludos mis queridos maestros y amigos, gracias por esta pasión y conocimiento que transmiten. Catalina Peralta dice muy buena tarde a todos, gracias por la maravillosa invitación, mi querido Toto. Tenemos a María Ofelia Fajardo, dice, también era paseo familiar a buscar, cuando Toto se refería al pesebre, también Al comenta musgo. María Ofelia, dice, también era paseo familiar a buscar la lama, el musgo y el tronco para el arbolito, hacía parte también de ese ejercicio. Carmen Villov, chef, nos saluda desde Cartagena. Adrián Urueña dice, es un gusto hacer parte de esta conversación desde Honda. Catalina Peralta reafirma que la lechona es así es, sin arroz y con arveja amarilla. María Teresa Vélez dice aquí aprendo con ustedes, muchas gracias. Yo compartí el link del boletín cultural del Banco de la República sobre cocina tradicional, escrito por Enrique Sánchez, otro experto también y conocedor del tema. Carmen Vilovchev dice, realmente es importante no solo conocer las diversas preparaciones, sino también sus orígenes o hechos históricos. Ya se menciona lo que nos mencionaba, valga la redundancia, Toto, contándonos un poco todos estos antepasados y toda esta historia y antecedentes. Heide Chirino dice, precioso tema para aprender sobre nuestro patrimonio cultural gastronómico, para reconocer las relaciones entre los pueblos americanos, para deleitarnos imaginando esas escenas de preparación y de comidas en familia y para inspirarse y ponerse creativo estudiando y preparando algo significativo para la próxima semana, celebrando la venida de nuestro Jesús. Muchas gracias desde Chiclayo, norte del Perú, donde también tenemos deliciosas tradiciones culinarias. Doctora arquitecta Heide Chirinos, como se dan cuenta, hemos tenido participantes de México, del Perú, del sur. Nuestro querido Andrés Icar, que también pasó por esta palestra hablando de estos temas, dice felicitaciones y gracias por esos saberes. Dos voces que saben qué es disfrutar de estos saberes y estos sabores. Maide Beltrán dice abrazos desde México, gracias por esta charla. Excelente, pensé que eran preparados con los mismos ingredientes, refiriéndose al plato de Nochebuena. Juliana ya nos dice muchas gracias, profe, un abrazo desde Cali. Bueno, ahí hemos tenido y seguramente van a seguir llegando comentarios y van a seguir llegando felicitaciones y esto nos ha despertado y es un abrebocas literalmente para lo que viene en estos días. Yo quisiera preguntarles a ambos y me inquieta mucho cuando ahora en el mundo de la música, cuando se muere uno de estos referentes como Vicente Fernández en esta semana, o pasa algo así con la cocina tradicional, como fue el caso en agosto de Doña Chepa, que nos dolió a todos los que las conocimos y quizá los que no los conocimos, y ver también a Choria Gámez y a Heidi que reciben este premio internacional por este libro de cocina de los envueltos. ¿Qué tanto se está haciendo, maestros, porque realmente haya una tradición, se recuperen, se mantengan, pervivan esos saberes tradicionales, esas cocinas? ¿Qué tanto se está haciendo? ¿Desde dónde se está trabajando? ¿Vamos por buen camino? ¿Nos falta? ¿Cuál sería un poco esa mirada de ustedes respecto a nuestro estado actual frente a conservar? Y más adelante hablamos un poco de las fusiones y de estas componentes de innovación que ya mencionaba Carlos Humberto sobre las formas y quizás otro tipo de elementos. Pero por ahora yo quisiera como que se refirieran a esa posibilidad o por dónde vamos, si vamos o no por buen camino en términos de conservar la tradición
que haya generaciones que mantengan esto, y por eso traigo un poco a la memoria, de aprovecho para hacerle un homenaje póstumo a nuestra querida Chepa, y para felicitar a Choria Gámez y a Heidi Pinto, que también pasaron por esta ciudad en agosto de este año con sus maravillosos envueltos. Así que, bueno, querido Toto. Bueno, pero un apuntico antes de que se me olvide, que es, Claro, claro. el problema de la edad es que se pierde uno la memoria. Estoy como en la edad del alpiste. Ya, mitad examen, mitad despiste. Entonces, antes de que se me olvide, nosotros tuvimos la oportunidad alguna vez visitando la sede cultural del Banco de la República en Florencia, con Carlos Humberto, de estar en la galería, y encontramos el plato de Nochebuena en la versión del Caquetá. Fue también una maravilla, que uno se regocija mucho encontrando que se mantienen las tradiciones. Se mantienen, creo, gracias a varias cosas. La primera, es que tenemos una política que ha sido apropiada por las personas, ¿no? Esa política para el conocimiento, la salvaguardia del fomento de la alimentación y las cocinas tradicionales de Colombia, eh, promulgada por el Ministerio de Cultura en el año 2012, tuvo un muy buen arranque y llegó a muchos sitios. Digamos que las acciones fueron sumamente positivas y la política se apropió. Y al mismo tiempo comenzamos a vivir una recuperación de la cocina tradicional, una recuperación de las recetas, de los productos, que hace que se mantenga. Hablando, por ejemplo, de Chori, de doña Chori Agames, eh, pues nosotros nos sentimos muy orgullosos, pero así como Chori, son muchos los investigadores y cocineros que han sido reconocidos por sus obras, en los Gourmand Book Awards. Entre ellos está el maestro Carlos Gaviria, Daniel Jiménez de la Universidad de la Sabana, quien les mando un abrazo. Eh, el mismo libro Fogón de Negros tuvo el reconocimiento. El de Cocina Palenquera para el Mundo también. Es decir, que ellas no fueron las primeras y no van a ser las últimas, porque creo que nosotros tenemos abundante cocina, ¿no? Alguna vez, hablando de cuántas preparaciones hay en este país, eh, alguien decía, no, pues nosotros por ahí tendremos unas 500, unas 600. En un inventario que hicimos en el Ministerio de Cultura, a partir de las publicaciones se llegaron a cerca de 3.200. Más de 3.000 ha recogido el maestro Carlos Humberto con su grupo de investigación en la Universidad del Cauca, solamente en ese departamento. Y creo que nosotros estamos hablando de un país que está por cerca de las 30.000 o 40.000 preparaciones, muchas de las cuales nosotros no conocemos o estamos perdiendo, o simplemente los productos con los que se preparaban ya no se consiguen, ¿no? Productos como la pomarrosa, por ejemplo, de tierra fría, esa hueca, con ese aroma delicioso. La piñuela, la granadilla de Quijo, que son productos que no están ya tan presentes, que no los tenemos muy a la mano y que hacen parte de nuestra identidad. El reto es muy grande. Estamos haciendo mucho por mantener la tradición. Creo que en algo ha aportado el que la cocina en la televisión ha superado el espacio de la simple clase de cocina y se ha preocupado un poco por mostrar un poco más allá, que involucre a los niños. Entonces, pues bueno, yo no me imagino a mi sobrina Nina con un soplete haciendo una crème brûlée, creo que se incendiaría todo el set. Eh, pero sí veo en los niños el interés por conocer la cocina. Y creo que estamos recuperando mucho de ese espacio perdido. Cuando nos volvemos a acercar a las plazas, la pandemia, si dejó algo bueno fue que volvimos a los productos tradicionales. Si yo recuerdo el primer mes, los primeros 2 meses de pandemia, eso aparecían todos los días las preparaciones más diversas, aparecía con aceites trufados, carnes del Japón, pero después del tercer mes se agotó todo, entonces ya comenzó, bueno, ¿cómo se preparan las lentejas?
cómo se prepara el arroz, cómo se prepara. Y comenzamos nuevamente a recuperar nuestra memoria, ¿no? A recuperar nuestra cocina. Una cocina que tiene mucha historia. Aquí aprovecho, le mando un saludo a don Tiberio Murcia, quien ha estado detrás de la ruta Mutis. Mutis nos ayuda un poco a entender por primera vez esta gran disponibilidad de alimentos que tenemos en nuestro país. Nos ayuda a descubrir, por ejemplo, el té de Bogotá, del cual ya no se habla. ¿Mm? Un té que pareció magnífico y que pues se nos ha perdido porque nosotros no valoramos. Por eso recuerdo yo tanto esa frase de Anthony Bourdain, y hago esa reflexión en torno a lo nuestro, a la valoración de lo nuestro. Y creo que si bien hemos pasado por tiempos duros, por tiempos pesados, nos estamos recuperando nuestro sazón, estamos recuperando nuestra cocina, hay que recuperar nuestros productos. Y detrás creo que hay dos palabras que son muy importantes: la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria. Y creo que si nosotros perdemos algunas de las dos, dejamos de ser quienes somos, no perdemos nuestra cocina. Carlos Humberto, no sé qué dice, va a complementar. La pregunta es muy simple y la pregunta es muy sencilla, ¿no? Eso de que qué tanto se está haciendo en relación con nuestras cocinas tradicionales. Y la respuesta es mucho más simple todavía. Yo digo que mucho, mucho, porque el panorama cambia fundamentalmente. Yo creo que en los últimos 20 años, tal vez en menos de 20 años, el panorama ha cambiado enormemente. El panorama empieza a cambiar cuando en Colombia se empiezan a hacer eventos serios y responsables alrededor de las cocinas, llámense congresos o llámense festivales. Entre ellos, por supuesto, el pionero, que es el Congreso Gastronómico de Popayán, que indiscutiblemente tiene el carácter de pionero y permitió que Popayán fuera la primera ciudad en el mundo designada como ciudad de la gastronomía de la UNESCO. Esto pues para una pequeña población de 300.000 habitantes, 320.000 habitantes de provincia, pues esto es todo un logro, es toda una conquista. El hecho es concreto y claro. En Colombia se empezó a partir de estos eventos a pensar la comida. Se empezó a pensar la comida, quiere decir también que empezamos a cocinar con bibliografía, como dice Carlos Gaviria. Se empezó a cocinar con bibliografía. Y los cocineros en Colombia, tanto tradicionales como profesionales, empezaron a darse cuenta que era importantísima su capacitación, pero que su capacitación no tenía que ser solamente en técnicas culinarias, que también era importante que ellos conocieran la cultura alimentaria, que conocieran de historia de la cocina, historia de los productos. Y en la medida en que nuestros chefs y nuestros cocineros empezaron a meterse en las honduras de la historia, en las honduras de las crónicas, en las honduras de los estudios más allá de los simples, perdón, de los simples no, más allá de los recetarios, desde solamente los recetarios, las cosas empezaron a cambiar fundamentalmente. Aquí hay una cosa que nosotros no podemos desconocer, hay un hecho histórico que no podemos desconocer, y es que durante los 8 años del gobierno de Santos, el impulso que se le dio a la cocina tradicional en Colombia fue un impulso único e irrepetible. Esa fiebre, ese furor nos duró durante los 8 años del ministerio de la doctora Mariana. Sí. Durante los 8 años de ese ministerio se hizo por las cocinas tradicionales en Colombia lo que no se ha hecho en más de 200 años de vida republicana y tristemente lo que no se volverá a hacer. Porque hay un hecho que es claro y es que pasado el gobierno de Santos, pasado el ministerio de la doctora Mariana, los nuevos ministerios de cultura, los nuevos ministros o ministras de cultura no se han interesado por este tema. El tema de la cocina pasó a ser un tema de tercero o cuarto orden. Se acabó con el Premio Nacional de Cocinas Tradicionales que se estaba haciendo en Colombia, que era un premio importantísimo y que era un premio que motivaba, porque era un premio que motivaba a la investigación, al desarrollo. Era un premio que incentivaba la innovación, pero la innovación con argumento, la innovación con fundamento, la innovación con conocimiento de causa. Y estas cosas buenas se acabaron, lamentablemente, tristemente. Por fortuna, y en esto hago un reconocimiento público al Banco de la República. El Banco de la República, en sus diferentes sedes, en sus diferentes agencias culturales, se ha preocupado muchísimo
por continuar promoviendo los foros, los talleres, los coloquios, las charlas alrededor del tema de las cocinas tradicionales en Colombia. No solamente lo está haciendo Honda, lo está haciendo Ibagué, lo está haciendo Neiva, lo están haciendo Armenia, lo están haciendo otras sucursales, otras agencias del Banco de la República. Y esto es muy importante porque esto motiva no solamente al estudiante, sino que motiva también a los investigadores, porque de nada nos sirve a los investigadores estar investigando, estar escribiendo si no tenemos audiencia. Cuando se nos abren estos espacios y nos permiten poder conversar con la gente alrededor de este tipo de sucesos, de este tipo de acontecimientos, de este tipo de cosas tan importantes, pues nosotros nos sentimos también motivados, nos sentimos motivados y tenemos más ganas de seguir investigando más porque queremos seguir aprendiendo para seguir enseñando mucho más. Entonces, es muy importante que escenarios como los que abre el Banco de la República se conserven y ojalá se crezcan, ojalá se aumenten, ojalá cada día crezcan y crezcan y crezcan muchos más. Es una lástima que la política editorial que venía teniendo el Ministerio de Cultura, que era una política editorial magnífica, que no solamente publicó la Biblioteca Básica de Cocinas Tradicionales de Colombia, sino que hizo tantísimas otras publicaciones sobre cocina de otras regiones importantes del país, del Amazonas, del Chocó, en general de la costa pacífica. Es una lástima que esa política se haya perdido. Se perdió por completo el interés en ese tipo de publicaciones y en ese sentido hemos echado para atrás. Pero digo que estamos haciendo mucho hoy en día. ¿Por qué? Porque la gente joven despertó hacia la investigación, despertó hacia esa práctica, insisto, como la denomina Carlos Gaviria, de cocinar con bibliografía. Sí, un poco la sensación es eso, ¿no? Si bien hay como un debilitamiento del aparato institucional de la política cultural, hay como un traslado de esa conciencia y de esa responsabilidad en la sociedad civil, y eso es lo más interesante. Muchos de los que están conectados acá, que son chefs, aquí tenemos otro caso particular, por ejemplo, Dulce Mínima. Dulce Minimal, que está detrás de la Catedral del Alto del Rosario, ellos abrieron su punto aquí hace unos 5 años atrás y trabajan en los postres, en estos dulces maravillosos con frutos locales, dando también una muestra de esa conservación de esas especies que no se usaban, que bien lo mencionabas tú, Carlos y Toto, que se han perdiendo, pero aquí en Onda, Dulce Minimal es uno de los lugares y ellos, Angelita y Jason, quienes se han preocupado por mantener viva esa tradición y conservar y buscar esos ingredientes, esos frutos que son locales. Y quiero que nos metamos en un tema que también tiene como bastante complejidad en la discusión sobre las plazas de mercado. Ya lo mencionaba Toto Sánchez. Aquí lo quiero conversar, además quiero que ustedes hagan referencia a esos espacios en relación con este ecosistema, que no se puede desligar la cocina. No solamente estábamos hablando de lo decembrino, sino la cocina, los productos, la tradición, las plazas de mercado. ¿Qué papel juegan estos espacios? Más aún cuando hay en la contemporaneidad un afán como de repensar estos lugares, de modernizar estos lugares, de centro comercializar estos lugares, centros comerciales de cielos abiertos, lo llaman en algunos espacios, algunas transformaciones. ¿No? ¿Qué piensan ustedes al respecto de eso? Y lo pregunto puntualmente porque Honda acaba de recibir un recurso importante de Fontur para una recuperación de su plaza de mercado. Lo que es cierto en Honda, en la plaza de mercado, es que si yo entro a la plaza de mercado a buscar algo de cocina tradicional o de comida, no hay dentro de la plaza ninguna oferta. Está un poco en la periferia de la plaza y es muy limitado. ¿Cuál sería un poco el papel? ¿Cómo ven ustedes ese rol de estos espacios tan importantes? Máxime, lo pregunto puntualmente por Honda, cuando Honda tiene una de las infraestructuras quizás arquitectónicas más lindas de plaza de mercado que puede tener el país. Yo quisiera escucharlos a ustedes para que los hondanos que están aquí, que son muchos conectados, pues reflexionemos juntos en torno a ese tema. Bueno, si me permite aquí el maestro Carlos Humberto. Lo primero que les diría es que tengan mucho cuidado. La plaza de mercado no solamente es un patrimonio arquitectónico, sino también es el sitio de encuentro de la comunidad, es el sitio donde se encuentran los habitantes de Honda. Tenemos bueno, y además quiero contarles, la última vez que estuve, descubrí que vendían libros, había librería en la plaza de mercado, cosa que es maravillosa. Y no solamente en la plaza de mercado, sino sus alrededores. Bueno, y una venta de artesanías maravillosa. Lo consigue de todo. Eh, ¿Cuál es la tendencia? La tendencia es creer que nosotros tenemos turistas europeos y norteamericanos que van a llegar
por montones, cosa que no es cierta, ¿cierto? Apenas nosotros tenemos cerca, apenas como ni siquiera es el 17% del turismo que llega o que hay en el país es procedente de Europa y de los Estados Unidos. Entonces queremos volver modernizar las plazas de mercado pensando en el turista, pero dejamos de creer o dejamos de pensar en cuál es su función. Su función no es atraer turistas. Su función es simplemente la provisión de alimentos y de elementos, pero además es el sitio de encuentro por excelencia entre lo rural y lo urbano. Es el sitio donde se teje ese sentido de pertenencia, donde se teje comunidad, donde estamos fortaleciendo nuestra identidad, quiénes somos, nuestra forma de vivir, ¿no? Creo que podría uno sí mejorar en algunos aspectos muy sencillos unas plazas de mercado, pero sin quitarle su esencia. Y es que es el espacio de verdad donde podemos encontrar los alimentos. Nosotros tenemos un caso muy fresquito aquí en la Concordia, en Bogotá. Transformaron la plaza de mercado que queda en el centro histórico en un mini, sí, es como un mini centro comercial. Entonces, uno quiere tomarse un whisky ahí, pensado justamente en turista, pero donde no hay almacenes en plural, donde uno pueda encontrar el lichi, donde pueda encontrar uno frutas y verduras, son sumamente pocos. Está muy pensado como les decía, en el turismo. Y hacia allá no podemos apuntar nosotros. Nosotros tenemos que creer primero en que a quien tenemos que atender es a la comunidad, ¿cierto? A quienes están viviendo ahí. La plaza de mercado tiene esa, digamos, esa responsabilidad y nosotros, pues la responsabilidad es velar porque se mantenga justamente la plaza y pueda desarrollar sus funciones. Mm, digamos que las intervenciones pueden ser mucho más sencillas, pueden ser mucho más amables, pero no pensando hacia afuera, sino pensando hacia nosotros. Es cierto, hay que adecuarlas, hay que hacerlas mucho más amables, mucho más limpias, podríamos decir, ¿cierto? Pero no transformarlas, no quitarle su esencia. Muchas gracias, Toto. Querido maestro Humberto. A mí me parece que las plazas de mercado son los lugares de contacto, pero más allá, los lugares de conservación del patrimonio culinario colombiano más firmes, más fuertes y más consolidados que existen. No hay espacio donde se pueda conservar y donde de hecho se conserve más las tradiciones culinarias que en una plaza de mercado. Lo que pasa es que nosotros estamos, como bien dice Toto, incurriendo en errores como querer transformar las plazas de mercado en pequeños centros comerciales. ¿Por qué? Porque las estamos pensando para el turista y no es así. Nosotros tenemos que pensar las plazas de mercado para el turismo, pero no para el turista. Es decir, las plazas de mercado como atractivo turístico, como espacios donde se puede captar ese recurso tan importante que aporta el turismo, pero no pensadas en el turismo, porque si nos ponemos a pensar perdón, en el turista, si nos ponemos a pensar en el turista, entonces queremos hacer plaza centro comercial y queremos pensar en cómo satisfacer al que viene de fuera, y el que viene de fuera no viene buscando filet mignon, ni viene buscando chateaubriand, ni viene buscando whisky cuando ingresa a una plaza de mercado. Él viene a buscar lo auténtico, lo nuestro, lo propio, lo que nosotros somos, no lo que nosotros creemos que él es. Eso no es lo que busca el turista extranjero. El turista extranjero busca conocernos a través de lo que comemos, cómo lo comemos, dónde lo preparamos, cómo lo preparamos, cuándo lo preparamos, para qué lo preparamos, para quién lo preparamos. Sí. El error está entonces en pensar las plazas de mercado para turistas. No, pensémonos para el turismo y modifiquémoslas, transformémoslas, hagámoslas lugares mucho más acogedores de los que ya de hecho son, hagámoslos lugares con mejor higiene, hagámoslos lugares en donde permanentemente se emplee el tiempo de las tardes, que generalmente es el tiempo en que están desocupados, para capacitar a las cocineras, capacitarlas no enseñándoles a cocinar, porque es que ese es otro error, que creemos que mandando instructores de cocina para que les enseñen a cocinar, pero ¿qué le va a enseñar un instructor de cocina de una academia? ¿Qué le va a enseñar a hacer un sancocho de gallina a una mujer que lleva 50 o 60 años haciendo sancocho de gallina, o a preparar unos frijoles cuando toda su vida ha preparado frijoles? Enseñémosle a presentar sus platos, enseñémosle
a atender al cliente, enseñémosle a que haga cuentas, enseñémosle a que lleve presupuesto, enseñémosle a que aprenda cuánto invirtió y cuánto se ganó, enseñémosle relaciones humanas, enseñémosle, ellas no necesitan que les enseñemos a cocinar, pero el error también está en esto, estamos mandando instructores a que les enseñen a cocinar y llega un instructor de alguna entidad o de donde quiera que sea que llegue a una plaza de mercado a decirle a la señora, ¿usted qué quiere que le enseñe a preparar? ¿Quiere que le enseñe a preparar espagueti a la boloñesa? ¿Quiere que le enseñe a preparar pizza? ¿Quiere que le enseñe a preparar esto, aquello? Platos que nada que ver con lo que somos, con lo que hemos sido y con lo que queremos seguir siendo. Por favor, no interpreten esto que estoy diciendo como que yo me apego a la tradición y quiero que solamente tengamos la tradición y que no cambiemos, que no modifiquemos, que no evolucionemos. Yo sí quiero ver la evolución de la cocina colombiana, de las cocinas colombianas, perdón. Yo sí quiero ver esa evolución. Lo que no quiero es ver evoluciones forzadas, evoluciones fingidas, evoluciones artificiales, sino evoluciones con fundamento, con razón, con criterio. Enseñémosle a las personas que están cocinando en las plazas de mercado a hacer usos óptimos de los productos. No pretendamos enseñarles a ellos técnicas extranjeras o técnicas extranjerizantes para que transformen o modifiquen su comida. Eso es lo que pienso en relación con las plazas de Sí, mercado. Qué maravilla, la verdad les agradezco mucho. No sé, ¿quieres intervenir, Toto? ¿Querías decir algo? sí. Sí, adelante. No, que quería complementar algo y tiene toda la razón Carlos Humberto. Pero hay otro aspecto también muy importante. Las plazas de mercado deben ser el segundo hogar de un estudiante de cocina. Es- Yo no puedo creer que nosotros tengamos estudiantes de cocina que no conocen las plazas de mercado. Ese es su sitio, ese es donde deben estar. Deben comprender cómo funciona una plaza de mercado, deben conocer los productos, deben conocer las personas, porque esto es parte de nuestro tejido social, es quienes somos. Entonces, a veces nos critican porque mandamos a los estudiantes a la plaza de mercado y eso es como degradarlos, no, eso no es degradarlos, eso es mandarlos al mejor lugar al que pueden ir. Claro. Ahí es donde está la verdadera academia. Mire, mire Toto, en relación con la capacitación y usted, doctor Ángel Eduardo, en relación con la capacitación a las cocineras de la plaza de mercado, nosotros con la Corporación Gastronómica hicimos un programa de capacitación para ellos, pero mire usted, por ejemplo, le cuento, les dimos un curso de fotografía con celular, y se podrán preguntar, ¿y para qué? A las cocineras. Pues esto, para que ellas aprendieran a tomar fotografías a sus productos y haciendo buenas fotografías de sus productos, los subieran a Ofrecer tus Facebook, los subieran a productos. las redes y los anunciaran, los promocionaran. Una buena fotografía, una fotografía bien tomada, técnicamente tomada, bien hecha por ellas, cocineras, de sus productos, motiva a aquella persona que ingresa a la red y que ingresa a la página esta y mira la foto, dice, no voy a ir a comer donde tal persona porque ese sancocho de gallina que se ve lo prepara de maravilla o ese vivo de pescado se ve que es una delicia. Entonces, cursos tan importantes para ellas como un curso de fotografía con celular. Ese tipo de cursos son los que nosotros estamos enviando o los que nosotros estamos dirigiendo a las cocineras de las plazas de mercado. No les estamos enseñando a hacer sancocho ni a preparar lentejas o a preparar frijoles porque ellas lo hacen perfecto, lo hacen muy bien, pero también les hemos dado cursos de emplatados y no precisamente diciéndoles que los platos tienen que tener altura. La altura se le da es el gusto, la altura no se le da un plátano estirado o un hartón frito de 25 centímetros, porque ni a usted, ni a usted, ni a mí nos enseñaron en nuestras casas a comer con altura. La altura se la daba el morro cuando la mamá sobrecargaba el plato de arroz o sobrecargaba el plato con frijoles, pero no poniéndole un crocante de esto, aquello o lo otro de 25 centímetros. Esa no es la altura que nosotros le enseñamos a nuestras cocineras a que difundan en sus plazas de mercado. Enseñarles a presentar bonito, enseñarles con lo mismo que tienen, hacer las cosas bien hechas. No, Qué deleite de verdad este espacio, queridos. Aquí nos podría dar la Nochebuena conversando. Sí, comenta, Toto. no, que Cedernos tiempo. falta un tema. Y es que las plazas de mercado son un sitio además donde uno puede superar la amargura, la ansiedad, la tristeza. Es el único sitio donde uno va pasando y le dicen mi amor, mi cielo, mi Mi hijo, príncipe, mi papito, rey. Lo tratan bien, le dan ñapa. Puede comprar uno, tenga mucho, tenga poquito.
las plazas de mercado tienen muchas ventajas pues transformarlas es necesario, pero transformarlas para bien, ¿no? Adaptarlas de mejor manera. No pensando, ¿verdad?, en turista, pensando más bien en todos, ¿no? En que sean sitios de encuentro. Todos los turistas nos gusta ir a donde la gente se reúne para ver qué comen, para ver qué compran, para ver qué beben, para estar con ellos. No queremos plazas de mercado estilo La Boquería en Barcelona, Ujú. que no visitan los locales porque está hecho para gente que puede gastar mucha plata O el y ellos, mercado de San Miguel en Madrid, o cosas así. exacto. Bueno, pues muy bien, la verdad que es un deleite, repito nuevamente, tener esta conversación. Tenemos como algunas conclusiones, la plaza como un lugar de encuentro, de compartir la identidad de lo que somos. Me gustó mucho el concepto, maestro Higuera, de la plaza de mercado para el turismo y no para el turista. Creo que esa pequeña diferencia que no es semántica, creo que da muchas pistas de por dónde se debe ir realmente. Y también me voy tranquilo un poco a buscarme alguna comida ahorita cerca, ya se aproxima la hora de comer algo, porque lo que ustedes han manifestado respecto de la tradición y de los saberes y de la memoria de la cocina va por buen camino y es también la percepción que yo tengo. Creo que ha habido una reivindicación en las últimas décadas de nuestra cocina popular. Yo siempre tomo un poco del pelo de reivindicar las lentejas, el pepino relleno. Ahora eso se volvió parte de las comidas cuando eso era una comida del pueblo, una comida de la base. Y ahora hay una reivindicación y una mirada mucho más cercana sobre eso, cosa que a mí en particular me alegra. Por aquí nos ha saludado Carmen Millón, dice, espero que nos puedan visitar en la Universidad del Sinu, Cartagena. Andrés Icar dice abrazos dulces. El maestro Tiberio responde su saludo, querido Totó, dice del Centro de Historia de Onda presente. Esther Álvarez dice agradezco la charla, los veo desde Onda. Popayán Más dice saludos desde la Ciudad Blanca, felicidades a cada uno de los ponentes y al Banco de la República por generar estos espacios. Carmen Villos dice, considero que las plazas de mercado hay que adecuarlas y no transformarlas. Creo que ahí hay otro concepto interesante, adecuación y no necesariamente transformación. Lo que se debe enseñar es servicio, atención e higiene para fortalecer su trabajo. No se vayan a dejar que Honda tome esa ruta comercial, dice Andrés Icar. Muchas gracias por ese mensaje. En esas discusiones estamos y por eso quise aprovechar a estas dos maravillosas mentes conocedoras para poder discutir sobre esto, porque esos son temas que hay que llevar a la mesa justamente para discutir. Gracias por esta charla y bueno, nada, el agradecimiento, ya el tiempo se nos agotó, estamos sobreexpuestos en tiempo, pero quiero agradecerles sinceramente a Carlos Humberto Higuera, quiero agradecerles a Carlos Totó Sánchez también por haber aceptado esta invitación. Ha sido un verdadero placer que nos hayan regalado todo este conocimiento, toda esta buena energía para Onda y para todos los que se conectaron desde México hasta el Perú, pasando por todos los departamentos y ciudades. Y bueno, desearles una feliz Navidad, un feliz año, mucho bienestar y que el 2022 sea mucho mejor para todos y que ojalá disfrutemos en casa y nos atrevamos a desempolvar esos saberes de las abuelas y poder cocinar y estar orgullosos de nuestra cocina tradicional, de lo que somos, de esa gran diversidad que cultural, que es la gran riqueza que realmente tenemos como país. Un gran abrazo a todos y bueno, gracias a vos también por todo el apoyo. Nos vemos en otra oportunidad, queridos. Bueno, muchas gracias, Ángel, muchas gracias a Oscar también, al maestro Carlos Humberto, por podernos sentar a hablar de cocina en época de Navidad, de compartir este espacio que espero sea presencial la próxima vez que nos podamos encontrar en esa hidalga y bella ciudad de Honda, la ciudad de los puentes. Y una última reflexión para que no se nos quede entre el tintero. No existe una gran innovación sin que haya detrás una fuerte tradición. Hay que conocer nuestras tradiciones para poder hacer nuevos desarrollos. La innovación es necesaria, pero con muy buenas bases. Sí, Muy Un abrazo para importante. todos. y yo me despido diciéndoles que solo se ama lo que se conoce. Si no conocemos nuestras cocinas tradicionales, jamás podremos amarlas. Y uno defiende lo que ama. Entonces, conozcámonos primero para que nos amemos y amemos nuestras cocinas. Un abrazo muy grande a todos. Muchas gracias por su paciencia, muchas gracias por su atención. Toto, muchas gracias por compartir este espacio. Un abrazo enorme, enorme, enorme. Feliz Navidad y un buen año. Muchas gracias. Buena tarde, que estén todos.